Ya comienzan a sentirse las consecuencias del hostigamiento de la OTAN sobre la región del Donbass, y la campaña de mentiras orquestada por Biden desde Washington. Junto a los primeros cañonazos, también se dispararon las cotizaciones de los hidrocarburos, mientras los expertos pronostican mayores alzas. Los mercados bursátiles fluctúan con gran irregularidad, mientras los precios del gas se incrementan en Europa. Todo esto como consecuencia del incremento de las hostilidades en la región del Donbass. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. La cotización del petróleo se disparó a medida que aumentaba el temor de que se interrumpieran los suministros, luego que el posible envío de tropas rusas a la región de Donbass, lo que puso nervioso a los inversionistas. El precio del petróleo Brent del Mar del Norte se acercó a los $100 al barril por primera vez desde 2014. Los que abogan por la paz, basada en negociaciones y acuerdos, tienen puestas sus esperanzas en que estas escaramuzas, tan perjudiciales para la población europea, sirvan de acicate para que los gobiernos, comprometidos en esta injustificada guerra, pongan su mejor esfuerzo en encontrar soluciones creativas y de beneficio para los pueblos. Rusia es el mayor proveedor de gas a Europa, alrededor de 1/3 de su consumo, el cual normalmente viaja a través de oleoductos que cruzan Ucrania. También es un importante exportador de petróleo crudo y productos refinados. El gobierno asentado en la ciudad de Washington, responsable directo de esta crisis que parece a punto de explotar, anunció por boca de su principal vocero Joe Biden que nuevas sanciones contra Rusia serán aplicadas después que el mandatario ruso, Vladimir Putin, reconociera la independencia de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk. Biden ha dicho, con su habitual tranquilidad irresponsable, que si Rusia va más allá con la invasión, nosotros iremos más allá con las sanciones. Esta amenaza proferida por el inquilino de la Casa Blanca no ha hecho más que atizar más aún el fuego del conflicto. Las sanciones ponen en grave riesgo los suministros de gas que Rusia provee a Europa. De allí, la crispación de los mercados. Si llegara a ser restringida la capacidad de Rusia para comerciar con divisas, se podrían alterar los mercados de materias primas desde el petróleo y el gas hasta los metales y la agricultura. Mientras esto acontecía, el petróleo West Texas aumentó $4.40 para alcanzar 95.47 respecto al cierre del viernes, luego de tocar los $96. También un máximo no visto desde el año 2014. Asimismo, los contratos europeos de gas natural aumentaron casi un 11% a 79,65 euros por megavatio hora, después de que Alemania detuviera la aprobación del gasoducto ruso Nord Stream 2. Ante la pregunta, ¿quién es el principal beneficiario de esta absurda guerra convencional promovida por Washington? La respuesta es obvia: el país del norte, defensor de la democracia y la libertad. De producirse esta guerra como desean en Washington, es decir, encapsulada en la región de Donbass, con armas convencionales por un tiempo lo suficientemente prolongado para vaciar sus arsenales de armas obsoletas, pero letales, que deberán ser pagadas por Ucrania haciéndola esclava de una deuda impagable.
Con ello, la Casa Blanca se daría por bien servida, puesto que su aparato mediático se encargaría de presentar a Rusia ante la comunidad europea e internacional como la potencia agresora causante de todos los males que necesariamente acarrearía el conflicto. Por supuesto que el gasoducto Nord Stream 2 sería descartado, al igual que los restantes gasoductos que abastecen a Europa desde Rusia a través de Ucrania, hecho que haría a Europa completamente dependiente del gas licuado del Norteamérica. Europa se vería en la necesidad de construir cientos de plantas de regasificación cuyos elevados costos impactarían aún más a las golpeadas economías de varios países pertenecientes a la Unión Europea, tales como Italia, España, Grecia, Portugal, etc., quienes deberían incrementar su endeudamiento. Cabe mencionar que en su declaración pública, Joe Biden ignoró por completo las consecuencias negativas que producirían estas medidas en Europa, limitándose a afirmar que las sanciones son coordinadas con la Unión Europea y la OTAN, y anunció las siguientes sanciones. Bloqueo a 2 instituciones financieras rusas y su banco militar. Sanciones a su deuda soberana, por lo que Rusia se vería privada de acceder a los mercados de Occidente. Biden también anunció sanciones para la élite rusa. Joe Biden sabe de sobra que, al anunciar las nuevas sanciones contra Rusia, condena a las naciones más débiles de Europa a refinanciar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 2 caras de la misma moneda, para cubrir los altos precios del combustible. Seguramente los combustibles seguirán en alza en los próximos días, a menos que se produzcan noticias alentadoras con respecto a la finalización del conflicto y el establecimiento de una mesa de negociación. Pero las noticias recientes no auguran un escenario como el antes descrito, porque, según otra declaración del enconoso Joe Biden, el reconocimiento de Donetsk y Lugansk es el paso previo para la tan anunciada invasión rusa. Por su parte, el Senado de Rusia aprobó una solicitud del presidente Vladimir Putin para desplegar activos militares con el fin de apoyar a los territorios de las provincias reconocidas. Autoridades rusas indicaron que no han tenido alternativamente el despliegue de casi 60.000 militares ucranianos en las fronteras con Donetsk y Lugansk. La presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal, Valentina Matvienko, enfatizó que las fuerzas rusas tendrán un fin de establecer la paz en el Donbass, detener la guerra civil, evitar más bombardeos de asentamientos pacíficos civiles, crear condiciones normales para la vida de las personas y garantizar la seguridad. Por su parte, el viceministro de Defensa Nikolai Pankov aseveró que Rusia no ha tenido otra opción que solicitar el despliegue de tropas nacionales en tierras extranjeras. El Consejo de la Federación aprobó por unanimidad con los 153 votos de la Cámara la solicitud presentada por el mandatario del país euroasiático. Pankov también ha declarado que en las fronteras de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk también se han desplegado blindados pesados pertenecientes al ejército ucraniano. En respuesta a esta acción del ejército ucraniano, la Federación Rusa ha desplegado cerca de 150.000 soldados en la frontera, lo que hace que las tensiones ya existentes entre ambas naciones se vean incrementadas. El despliegue de estos 150.000 combatientes fue ordenado por el presidente Vladimir Putin en cumplimiento de los acuerdos de asistencia mutua rubricados con Donetsk y Lugansk, los cuales establecen las obligaciones por ambas partes de prestarse asistencia si alguno de ellos es blanco de ataque, tal como lo hace la OTAN con sus países miembros. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.